Buenas tardes con todos, mi nombre es John Torres Aguilar, soy R3 del Servicio de Urología del Hospital Guillermo Almenara y por medio de la Unidad de Telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les voy a hablar del tema de estenosis de la unión ureteropiélica o pieloureteral. La unión ureteropiélica es una zona de transición entre la pelvis renal y el uréter. Esta zona es especial porque tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, los pliegues luminales son prominentes, como podemos ver en el gráfico, y el grosor de la muscular es mucho mayor, ¿no? Esto le confiere a esta zona alta presión, lo cual va a regular el flujo urinario desde la pelvis hacia el uréter, ¿no? En cuanto a la embriología, el sistema urinario se forma a partir del mesonefros, el cual produce la yema ureteral que va a producir o va a formar el uréter, la pelvis renal. Y el metanefros que a partir del mesénquima metanéfrico va a producir el parénquima renal. Es decir, la unión ureteropiélica no se produce por la unión de dos estructuras, sino es parte del mesonefros con la yema ureteral. Esta zona, la juntura o la unión ureteropiélica, tiene un epitelio simple que va a proliferar y se va a diferenciar en un epitelio de transición, el cual posteriormente se va a obliterar y se va a recanalizar posteriormente. Es decir, la unión ureteropiélica en la vida embrionaria se oblitera para posteriormente recanalizarse. Y es en este proceso que se piensa que la fisiopatología tiene que ver con una falta de recanalización, como vamos a ver más adelante. Entonces, la estenosis de la juntura ureteropiélica es la causa más frecuente de hidronefrosis postnatal patológica. ¿Por qué? Porque si vemos en el cuadrito de la derecha, el 48% son hidronefrosis transitorias y el 15% son fisiológicas, siendo la estenosis de la unión ureteropiélica la causa más frecuente pero patológica, con una incidencia de 1 entre 750 y 1500 casos. La proporción de hombres o mujeres son de 2 a 1, el lado izquierdo se ve más afectado en unos 2/3 de los casos y de forma bilateral se presentan en un 10 a un 46% de los casos según la literatura. ¿Qué se encuentra en la anatomía patológica de esta estenosis de la unión ureteropiélica? Se va a encontrar infiltración inflamatoria, fibrosis, depósitos de colágeno, disposición anormal de la musculatura, va a haber hipertrofia o atrofia también de la parte muscular, adelgazamiento de los nervios, en fin, son estos cambios que se ven en la patología. En cuanto a la etiología, hay causas intrínsecas y hay causas extrínsecas. Por ejemplo, causas extrínsecas, que hay una cicatrización anormal de las válvulas ureterales. Esto va a llevar a estenosis, a disminución de las terminaciones nerviosas, que haya una hipoplasia ureteral. Esto debido a una discontinuidad del músculo liso o que se reemplaza por colágeno, es decir, una recanalización inadecuada como les había dicho anteriormente. Es decir, en la vida embrionaria se oblitera la unión ureteropiélica para posteriormente recanalizarse. Si falla este mecanismo, se produce estenosis de la unión ureteropiélica. Entre las causas extrínsecas, perdón, la causa más frecuente de causas extrínsecas es el vaso polar inferior, es decir, un vaso aberrante, en un 40%, como vemos en la imagen, ¿no? Anomalías renales como riñón en herradura, sistema dúplex, ureter retrocavo, que hay una cicatrización secundaria, por ejemplo, a una cirugía por cálculos o a un cálculo que estaba enclavado ahí que posteriormente causa cicatrización y estenosis, o también a la presencia de pólipos fibroepiteliales intraureterales. En cuanto a la fisiopatología, cuando hay una estenosis de la unión ureteropiélica, en la fase aguda va a haber un aumento de la presión de la pelvis renal, como podemos ver aquí en el gráfico, aumento del flujo renal, va a haber una dilatación, posteriormente va a haber una disminución del flujo renal por vasoconstricción de la arteria eferente. Estos son los cambios agudos. Y cuando hay, y esto, esta estenosis se perpetúa, va a haber una fase tardía en la que hay una vasoconstricción de la arteria aferente, una disminución de la tasa de filtración glomerular que lleva a una glomerulosclerosis, inflamación y fibrosis del riñón. O sea, esta estenosis lleva a daño renal. La forma de presentación más frecuente en la mayoría de un 60 a un 70% se diagnostica de forma prenatal actualmente debido a que se hacen ecografías a la madre cuando está el bebé intraútero
se hace ecografías a partir de las 18 a las 20 semanas, se puede diagnosticar de forma prenatal. Es la forma más frecuente actualmente. El 25% en menores de un año y el 75% se diagnostica en mayores de un año. Es decir, mayormente también posteriormente se diagnostica en mayores de un año. ¿Cuál es la clínica, por ejemplo, en un niño grande, ya mayor de un año? El dolor, ¿no? Dolor tipo cólico, las crisis de Tietz se les llama cuando el niño bebe mucho líquido y le dan crisis renoureterales. Otra forma de presentación son las infecciones urinarias a repetición a veces, hematuria también, y en el niño pequeño generalmente se presenta como masa abdominal. Es quizás una de las causas más frecuentes de masa abdominal en el niño. La ITU es rara en niños menores de un año. El 10% se presenta ya con una mala función renal debido al daño que se produce y va a terminar quizás en una nefrectomía. En cuanto a la evaluación, para hacer la evaluación de esta enfermedad, la ultrasonografía en la etapa prenatal es primordial, ¿no? En donde se mide el diámetro antero-posterior de la pelvis renal. Solo presencia o ausencia de hidronefrosis no mide el grado de obstrucción. Eso es lo que determina la ultrasonografía o la ecografía. Postnatal se realiza a partir de las 48 a 72 horas de vida. ¿Por qué? Porque al inicio hay una deshidratación fisiológica del niño y quizás forme un falso negativo de la hidronefrosis. Si no hay hidronefrosis en este momento, se recomienda repetir la prueba a las 4 a las 6 semanas, ¿no? De acuerdo a esto, también a la ecografía hay grados de hidronefrosis, en 4 grados, de acuerdo a la sociedad fetal de de acuerdo a la sociedad de ultrasonografía fetal, ¿no? Del grado 0 al grado 4. Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esta es la graduación. El grado 0 es sin afectación del sistema pielocalicial y tampoco del grosor del parénquima. Del grado 1 al grado 3 vemos que hay un aumento de la hidronefrosis, del grado de dilatación, pero no hay afectación del parénquima renal. A partir del grado 4 vemos ya una dilatación severa y un adelgazamiento del parénquima renal, como podemos ver en el gráfico también, ¿no? Ahora, otra forma de ver el daño renal es utilizando la gammagrafía con MAC3 más diurético. Es el test más utilizado incluso para ver obstrucción de la vía urinaria. Se realiza a partir de las cuarto a 6 semanas de vida, y el tiempo para eliminar el 50% del radionúclido es de 10 minutos, ¿no? Más o menos. Si pasa este tiempo, se sospecha ya en obstrucción y se determinan 4 tipos de curva que estamos viendo en la imagen de la derecha. Una curva normal con ascenso y posteriormente descenso cuando elimina el radiofármaco, ¿no? Una curva de obstrucción donde vemos que hay una meseta donde capta pero no elimina. La otra, donde vemos que es una pelvis la curva C, perdón, es una pelvis dilatada pero no obstructiva. Vemos que hay una captación, hay una parte de meseta, pero después de los 20 minutos o cuando se pone el diurético vemos que hay una eliminación rápida, ¿no? Y la equívoca, ¿no? Donde no se puede determinar exactamente si hay o no hay obstrucción. Como les decía, para sospechar en obstrucción, el tiempo de eliminación media debe ser mayor a 20 minutos. Menor de 10 minutos es normal, pero entre 10 y 20 es indeterminada. Esto es lo mismo que les había dicho, una curva normal, una curva de obstrucción y una curva de pelvis dilatada sin obstrucción. Aquí también podemos ver en la gammagrafía normal, vemos aquí ambos riñones, vemos que hay eliminación hacia la vejiga, ¿no? Es normal, y al final vemos que ya no hay radionúcleo en los riñones y tampoco en la vejiga. Pero cuando hay una estrechez vemos que el riñón afectado, en este caso el lado izquierdo, constantemente tiene el radionúcleo, a pesar de que el otro riñón ya depuró todo. Pasado 30 minutos, en este caso vemos que todavía hay radiofármaco en el riñón o en la pelvis izquierda, lo cual nos habla ya de un proceso obstructivo a nivel de la unión ureteropiel. Otro examen que se puede utilizar es la cistografía miccional, pero generalmente se usa para excluir otras causas de dilatación o de hidronefrosis. Por ejemplo, porque en el reflujo vesicoureteral puede coexistir en un 8 o un 14%.
las valvas de uretra posterior, los ureteroceles también son causas de hidronefrosis. Y la cistografía isotópica más que todo se usa para el seguimiento, pero del reflujo. No tiene tanta utilidad en esta patología. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene el objetivo de prevenir el daño renal y aliviar los síntomas, sobre todo el dolor en los niños. ¿Quiénes necesitan tratamiento? Esa es la gran duda. ¿Por qué? Porque se ha visto actualmente que muchos de los hidronefrosis resuelven de forma espontánea con el paso del tiempo. Hemos visto incluso que la gran parte de hidronefrosis son fisiológicas o son transitorias. Y según este estudio, por ejemplo, en este estudio de 112 pacientes, vemos, de acuerdo al DTPA, gammagrafía, este radiofármaco, vemos que se clasifica en pobre función, moderada función o buena función. Vemos que la mayoría de los que tenían buena función, mayor del 40%, la mayoría se resuelve de forma conservadora. Los de pobre función generalmente resuelven pocos o van a nefrectomía, la gran mayoría no resuelve. Y los de moderado son los que un porcentaje van a ir, no van bien, van a mala función con la cirugía conservadora, perdón, con el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Y a quiénes se les puede ofrecer tratamiento conservador? O sea, observación. Los que tienen una función diferencial mayor al 40% o los que tienen un diámetro antero-posterior de la pelvis menores a 12 milímetros. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Las absolutas, la pérdida de la función en el seguimiento, es decir, que baje la función renal cuando se hace el seguimiento. O los que tienen síntomas, ITU, o sea, infecciones urinarias, dolor, produzcan litiasis o hematuria. E indicaciones relativas a las que son hidronefrosis bilaterales, disminución de la función, como les había dicho, hidronefrosis severa, progresión de la hidronefrosis. En cuanto, si hay una obstrucción asintomática, se tienen en cuenta algunos datos, por ejemplo, ecográficos, como el diámetro anteroposterior mayor a 19 milímetros, se tiene que operar, o una diferencial menor al 35 o al 40%. Es decir, si un riñón tiene menos del 40% de función renal, ese riñón se tiene que operar. Cuando hay fracaso del tratamiento conservador o cuando hay un deterioro mayor al 10% de la función renal en el seguimiento. Y también se habla cuando hay un grado 3 o 4 de la Sociedad Fetal de Urología. ¿No? Opciones quirúrgicas: abierta, laparoscópica o robótica. Se puede realizar la pieloplastía, que es el gold estándar. Puede ser desmembrada o por colgajo. La más usada, desmembrada. Tasas de éxito mayores al 90%. Por ejemplo, la más usada, la pieloplastía desmembrada de Anderson-Haines, es la más utilizada. Sirve para todos los escenarios, como pelvis redundante, vaso aberrante, lo que consiste en cortar el segmento estenótico y volver a anastomosar la pelvis con el uréter. Como les decía, sirve para pelvis de gran volumen o cuando hay un vaso aberrante polar que cause estenosis extrínseca. Por ejemplo, tenemos la piloplastía con colgajo en Baye de Foley, es la otra forma de pieloplastías. Este es ideal cuando hay una inserción alta de uréter, como podemos ver acá. No se reseca pelvis ni se interrumpe la continuidad del uréter como en la piloplastía desmembrada. No se debe usar en vaso aberrante ni en pelvis redundantes, ¿no? Otra forma de colgajo es la piloplastía en espiral de Culp de Wipp. Eso sirve para extensas estenosis ureterales largas y sobre todo si hay también pelvis redundantes extrarrenales, ¿no? Interesa resecar parte de ella para evitar éstasis de orina, ¿no? O sea, cuando hay mucha pelvis, no se quiere que se estanque mucho tiempo la orina, se puede realizar este tipo de piloplastía. Otra de colgajo también, por ejemplo, la ureterotomía intubada de Davis. Sirven estenosis ureterales extensas también o múltiples, y cuando está asociada a estenosis de la juntura ureteropiélica, ¿no? Otras opciones de tratamiento que no son tan efectivas como la piloplastía son, por ejemplo, dilatar con balón. Vemos aquí en la primera imagen una pilograma donde vemos la estenosis, el anillo, y posteriormente cuando se dilata ya se corta la estenosis, ¿no? Pero las tasas de éxito no son tan buenas y hay recurrencia. Y también existe la endopilotomía interna. Vemos que tasas de éxito hasta un promedio 70%. Vemos buenas tasas, pero no tan buenas como en la piloplastía. ¿Por qué tampoco no es tan recomendable? Porque hay tasas de complicaciones considerables de hasta un 14% y no se puede usar en estenosis extrínsecas.
30%, por ejemplo, son por vasos polares y no se puede hacer endopielotomías internas.